Amados, hoy continuamos con la corta serie a Filemón, y como el primer sermón fue ya hace bastante tiempito, es necesario que hagamos un breve resumen, también porque hay personas nuevas que de pronto no lo escucharon o no lo vieron. En el primer sermón de la carta a Filemón, dimos una mirada muy general del contexto de la carta, que se desarrolla en medio de la esclavitud imperante en Roma, donde 3 partes de Roma eran esclavos. Y revisamos cómo esto era importante, porque precisamente el tema principal de la carta a Filemón y de la petición que Pablo le va a hacer a Filemón es relacionado a su esclavo Onésimo. Pablo se encontraba en prisión en Roma por causa del Evangelio y es informado por parte de Epafras, que lo vemos en Colosenses, que probablemente era un pastor de Colosas, y él le informa a Pablo sobre la situación que estaba sucediendo en la iglesia de Colosas y también le habla sobre el buen testimonio de Filemón. Vimos que Pablo le estaba escribiendo esta carta a Filemón, que era un ciudadano de Colosas, un ciudadano que aparentemente, por lo que nos describe la carta, tenía buena posición económica, porque tenía esclavos, y eso ya daba a entender que tenía buena capacidad económica, y además la iglesia se congregaba en su casa. Vimos que Pablo también le escribía a Apia, la esposa de Filemón, y a Arquipo, que probablemente era el pastor de esta iglesia que se congregaba en la casa de Filemón. También vimos que esta carta fue propiciada por la relación entre Filemón y su esclavo Onésimo. Onésimo había huido de su amo porque presuntamente le había robado. Onésimo llegó a Roma y conoce a Pablo, que estaba en la prisión, y allí es convertido a Cristo. Y en su relación con Pablo es animado a volver donde su amo Filemón. Veíamos en el primer sermón los 3 primeros versículos, donde Pablo abre su carta identificándose no como en todas las cartas que él ha escrito como apóstol, sino que se presenta como esclavo de Cristo, apelando a ponerse en el mismo lugar de Onésimo, y de una forma buscaba derribar cualquier respuesta forzada o no voluntaria de parte de Filemón. Buscaba una respuesta con base a lo que nos dice el versículo 3, a la gracia y a la paz que ellos mismos gozaban de parte de Dios en Cristo. También mencionamos que Pablo había enviado a Onésimo con la carta junto a Tíquico, que era el mensajero que llevaba la carta a los colosenses, y que como Filemón y su familia vivían en Colosas, eran colosenses, probablemente también habían escuchado la carta a los colosenses. Por eso dijimos en aquella vez, no sé si alguno hizo la tarea, que estudiáramos junto a la carta a Filemón la carta a los colosenses, porque nos darían un contexto más grande y completo por la relación tan estrecha que tienen ambas cartas, tanto teológica como en su contexto social, cultural y político. Esa relación precisamente de ambas cartas la veremos mucho más en el sermón el día de hoy, el cual he titulado Más que esclavos, para los que anotan, más que esclavos, partícipes de todo lo bueno en Cristo. Y quiero que recordemos el propósito principal que mencionamos aquella vez de esta carta. El propósito principal de esta serie de sermones, que serán solamente 3, es reflexionar y ver que Cristo es nuestra reconciliación y comunión con Dios y con todos nuestros hermanos. Lo repito. El propósito principal de esta serie de sermones es reflexionar y ver que Cristo es nuestra reconciliación y comunión con Dios y con nuestros hermanos. En el primer sermón vimos la base de esta reconciliación, la gracia y la paz de parte de Dios y del Señor Jesucristo, que ubicaban a Pablo, a Filemón, a la familia, a la iglesia y a Onésimo bajo el mismo plano de la cruz, en una misma posición, libertados de la esclavitud del pecado para ser siervos o esclavos de Cristo, dispuestos
a padecer prisiones por amor a Él y a su iglesia. Y hoy veremos los efectos que esta nueva posición causa en los santos de la iglesia de Cristo. Para el sermón de hoy estaremos estudiando o exponiendo los versículos 4 al 7. Versículos 4 a 7 de la carta a Filemón, que solamente tiene un capítulo. Los leo para ustedes de la Biblia de las Américas. Doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Amén. El pasaje que acabamos de leer nos muestra la verdadera comunión entre aquellos que participan de las riquezas que hay en la reconciliación mediante Cristo. Cuando conocemos qué es todo lo bueno que tenemos en Cristo Jesús, somos exhortados y animados a vivir el Evangelio eficazmente. En otras palabras, cuando conocemos racional e íntimamente que fuimos libertados de la esclavitud al pecado, entonces entendemos que ya no somos deudores de la carne y por tanto podemos participar todos de las riquezas que heredamos en Cristo, viviendo no conforme a nuestra carne, sino conforme al mismo Espíritu que nos permite clamar al mismo Padre como hijos de Dios. Así que en el desarrollo del sermón de hoy me propongo exponer qué es todo ese bien que tenemos en Cristo Jesús, para que así cada uno de nosotros, empezando por mí, seamos exhortados a vivir la verdadera reconciliación, la reconciliación del Evangelio, los unos con los otros, tratándonos ya no como esclavos, sino como hermanos. Para el sermón de hoy tendremos 2 puntos, y lo he dividido. El primer punto será los versículos 4, 5 y 7, más que esclavos, partícipes de la oración. Y el segundo punto será el versículo 6, que es el centro de esta porción. El primer punto, versículos 4, 5 y 7, más que esclavos, partícipes de la oración. Y el segundo punto, versículo 6, más que esclavos, partícipes de la comunión. Así que demos inicio a la exposición. Más que esclavos, partícipes de la oración. Dice nuestro versículo 4, doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones. La primera joya que encontramos que hace parte de esas riquezas en Cristo y de la cual somos partícipes todos nosotros es la oración. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna, dice Hebreos 4:14. Amados, la oración es uno de esos privilegios, que esa es una de las palabras que hoy desafortunadamente la corrección política quiere reinterpretar y darle una mala connotación. No, sí somos privilegiados y sin pena y sin vergüenza tenemos que decir que tenemos uno de los privilegios que nadie en el mundo tiene, la oración, el podernos acercar delante de Dios. Es un privilegio que solamente la iglesia de Cristo cuenta, con la que cuenta por la gracia y la paz que ha tenido de parte de Cristo. Y es precisamente la oración uno de esos ministerios en los que el apóstol Pablo perseveró. Miremos nuestra carta, o en contexto de apoyo, uno de los pasajes que precisamente Pablo habla, en los cuales Pablo habla de los efectos de la nueva posición en Cristo. Como amos y esclavos, ya no somos sino uno solo. Y a propósito de lo que esperaba él que pasara entre Filemón y Onésimo,
En nuestra carta de contexto, la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículos 1 al 4 dice: Amos, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en el cielo. Pablo, ¿cómo es una de esas formas de tratar con justicia? ¿O cómo sabemos nosotros que tenemos un solo Señor en el cielo? Dice el versículo 2, perseverad en la oración, velando con acción de gracias, orando al mismo tiempo también por nosotros, o sea, por Pablo y los compañeros de prisión, por el cual también he sido encarcelado, dice Pablo. Una de las recomendaciones que hacen los estudiosos para leer o interpretar un texto histórico es el hacer todo lo posible por situarnos en ese momento, en esa situación. Y no es imaginarnos situaciones hipotéticas, porque muchas veces terminamos desviados en imaginarnos cosas demasiado especulativas, sino es tratar de tomar todos los elementos que la historia y el contexto nos den para poder interpretar o tratar de recrear, reconstruir todos los hechos. Así que tratemos de la forma más rigurosa y creíble posible de imaginar a Pablo. Él estaba en la cárcel, tal vez ya un par de años estaba en la cárcel. Había llegado allí siendo arrastrado, apedreado, golpeado. Los judíos procuraron matarle, tramaron un plan para matarlo, un atentado. Los romanos lo azotaron solo por sospecha, naufragaron mientras iban a Roma, lo mordió una serpiente, y no sabemos cuántas cosas más que no registra la Escritura tuvo que pasar el apóstol Pablo. Pablo sin duda sufría penalidades, pero al final la palabra de Dios fue cumplida. El apóstol sabía el precio que debía pagar para predicar a Cristo y estaba dispuesto a pagarlo voluntaria y gozosamente. En Hechos 20, el apóstol dice que el Espíritu Santo le había anunciado y le había dado testimonio de que le esperaban cadenas y aflicciones. Pero él responde que no estimaba su vida como valiosa para sí mismo, a fin de poder terminar la carrera y el ministerio que había recibido del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Hoy, esto puede sonar muy ajeno a nosotros. No creo que muchos de nosotros sepamos lo que es estar en una cárcel. Por lo menos algunos hermanos sirven en las prisiones, pero no como presos. Y aquí está Pablo, sufriendo y gozando, de esas bellas paradojas que encontramos en el cristianismo. Cualquiera en su situación estaría sufriendo y quejándose. ¿Con qué ánimos cualquiera de nosotros en una prisión, habiendo padecido todo lo que padeció Pablo, estaríamos orando y gozosos? Pero Pablo tenía pleno conocimiento de las riquezas que tenía en Cristo y estaba convencido que ese era el ministerio al cual había sido llamado y no dejaría de hacerlo por estar encarcelado. Por la providencia de Dios estaba donde Dios quería que estuviera en ese momento. El mismo Dios había orquestado todos los eventos para que Pablo estuviera en prisión en Roma, para que Pablo tuviera la oportunidad de difundir el Evangelio de Cristo, para que conociera a Onésimo y lo enviara de regreso donde su amo. En el año 1675, en Bedford, Inglaterra, el famoso predicador puritano y escritor John Bunyan fue arrestado por predicar públicamente sin permiso y fue encarcelado durante 6 meses. Él ya había pasado otras prisiones durante 12 años, en las cuales escribió muchos libros. Y así que cuando fue nuevamente encarcelado, tomó esta cárcel con un punto de vista optimista, y él dijo, abro comillas, he estado sin escribir mucho tiempo, quizá esto es más que una prisión, es como una oficina en la que puedo alcanzar el mundo con el mensaje de Cristo. Su ministerio durante ese corto encarcelamiento es innegable. Fue durante esos meses que él escribió el famoso libro El progreso del peregrino, que es tal vez uno de los libros más vendidos en el idioma inglés. Y el apóstol Pablo fue liberado para ser encarcelado. El fruto de su fe en Cristo lo gozamos nosotros hoy leyendo sus cartas. Él sabía
que Dios usaría su sufrimiento, su padecimiento para extender el Evangelio. Cualquier sacrificio que Él tuviera que hacer valdría la pena, porque sería la manera en que Dios propagaría el Evangelio, las buenas nuevas de salvación en Cristo. Y eso fue lo que Él dijo en Hechos 21. Listo estoy, no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Así que en esta carta el apóstol Pablo no cesa de hacer su ministerio, no cesa de hacer lo que sabía que era parte del llamado en la cárcel, orando a Dios, dándole gracias a Dios por sus hermanos. Dice a Filemón que le da gracias a Dios siempre, mencionándolo en sus oraciones. Recordemos al pueblo de Israel, fue liberado de la esclavitud de Egipto y a la primera oportunidad en el desierto se quejaron contra Moisés, se quejaron contra Aarón, se quejaron contra Dios mismo, anhelando volver a su esclavitud solamente por un plato de carne. Pero aquí tenemos al apóstol Pablo, cuya respuesta ante la situación de Onésimo no fue de recriminación ni de queja alguna. Él, escuchando de parte de Epafras y seguramente de Onésimo sobre el testimonio de Filemón, levanta oraciones de gratitud a Dios por la vida de Filemón. Esto no nos hace hacer una pausa aquí, hermanos, meditar un poquito en esto. Un hombre como Pablo, con tantas cargas, con tantas ocupaciones, escuchando de las herejías de la iglesia de Colosas, escuchando de los problemas en la iglesia de Éfeso, de la situación en la iglesia de Filipos, no solo se toma el trabajo de discipular a un esclavo fugitivo que acaba de conocer, sino que además se toma el tiempo de orar y dar gracias a Dios, no un día, no una semana, sino siempre, dándole gracias a Dios y presentando ante Dios a su hermano Filemón, intercediendo por él ante el Padre. ¿No es esto un bello testimonio de la obra del Evangelio para nosotros? Muchas veces ni nos tomamos el tiempo nosotros de orar por nuestras vidas, de la forma como se debe. ¿Qué podemos decir de cuánto tiempo tomamos para orar por nuestros hermanos? La forma en que nosotros nos referimos a nuestros hermanos delante de Dios determinará la forma en que nosotros trataremos a nuestros hermanos físicamente. Si nos quejamos ante Dios de nuestros hermanos, es que es un hermano terco, Señor, es que no me escucha, es que no hace caso, es que no se congrega, es que esto. Es la forma en que trataremos a nuestros hermanos. Pablo amaba a Filemón, se expresaba con amor ante Dios sobre Filemón, y ese mismo amor que tenía hacia Filemón le llevó a hacer esta carta, como lo dice el versículo 9 de nuestra carta. Más que esclavos, somos partícipes de la oración, reconociendo la obra de Dios en nuestros hermanos, reconociendo su fe en Cristo y su amor por los santos. Nuestro versículo 5 dice: porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Pablo estaba dando gracias a Dios siempre porque oyó del amor y de la fe que Filemón tenía hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Acá encontramos varias caras de esta preciosa gema, de esas riquezas que hay en Cristo. Por un lado, vemos al hebreo de hebreos, ante el cual cualquiera de nosotros tendría que rendir honor. No pidiendo a Filemón que reconozca que es creyente gracias a Pablo, gracias a su padecimiento, sino todo lo contrario, con total humildad, está dando gracias a Dios porque reconoce la obra del Evangelio del Señor Jesucristo en la vida de Filemón. En la otra cara tenemos al pastor de Colosas, a Epafras, pero principalmente tenemos a Onésimo, un esclavo fugitivo que estaba hablando bien de Filemón. Pablo oyó del amor de Filemón. Seguramente Onésimo habló bien de su amo, el que presuntamente había salido huyendo de su amo por haberle robado. No estaba diciendo, es que Filemón es un privilegiado opresor y yo merecía parte de sus riquezas, sino que al conocer a Cristo y ser reconciliado con Dios, le cuenta a Pablo un fiel y buen testimonio de su amo. Onésimo estaba honrando a su amo.
Y por el otro lado, vemos la fe de Filemón que se demuestra por sus obras. Acá tenemos un pequeño quiasmo. Recordemos qué son los quiasmos, ¿se acuerdan? Es una figura retórica normalmente usada en la literatura hebrea que se usa para dar énfasis o resaltar alguna idea importante que tiene el autor. En este caso, vamos a verlo. Los comentaristas como William Hendrickson dicen que este versículo, nuestro versículo 5, se puede leer así. El original dice: porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia los santos. El quiasmo vendría siendo así: porque oigo de tu amor hacia los santos como consecuencia de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. ¿Lo ven? Es decir, que Pablo está reconociendo la fe de Filemón, pero está resaltando que la gloria es para el Señor, que le ha dado ese don de la fe, para reconciliarle primeramente con él y con la iglesia como consecuencia. El buen testimonio de Filemón era gracias a la fe que tenía hacia el Señor Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo a Filemón acá? Tratemos de parafrasearlo un poco. Es como si Pablo estuviera diciendo: Filemón, ¿sabes? He oído de tu espíritu hospedador. He escuchado que has dado de dormir, que has dado de comer, que has cuidado a tus hermanos en tu casa. Y estoy convencido de que lo haces sin fingimiento. Pero sé que ese es el fruto del Espíritu Santo que mora en ti. Tu amor hacia los hermanos nace naturalmente de tu corazón que ha nacido de nuevo, porque te has reconciliado con Dios en Cristo Jesús. Yo les quiero hacer una pregunta para que la anoten y la reflexionen en privado. Pablo podría decir de cualquiera de nosotros que ha oído de nuestro amor hacia los santos a causa de nuestra fe hacia el Señor Jesús. Pablo sabía que estaba preparando el camino para hacer la petición, que es la principal idea de esta carta a Filemón. El buen testimonio de Filemón ante su casa y ante su iglesia había llegado a sus oídos. Las noticias de su buena conducta eran algo que Pablo reconocía honestamente y por lo cual estaba dando gracias a Dios en todas sus oraciones. Así que no nos engañemos, no dejemos que nuestra mente divague hacia el juicio pecaminoso. No se trata de palabras falsas o hipócritas o aduladoras. Era un reconocimiento genuino del apóstol Pablo hacia la fe de Filemón. Pablo seguramente conocía el Salmo 5 cuando oraba por Filemón y sabía que Dios desprecia y no escucha la oración que brota de las entrañas cuyas gargantas hablan lisonjas. Pablo no estaba adulando a Filemón. Él no estaba, como se dice coloquialmente, echando cepillo. Él no estaba siendo hipócrita. Vean lo que dice el versículo 7. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti. Unan este versículo 7 con el 4. Más que esclavos, somos partícipes de la oración, siendo consolados sinceramente en el testimonio de nuestros hermanos. Vimos que Pablo da gracias a Dios siempre porque oyó del buen testimonio de Filemón. Y ahora vemos otro de los motivos y de las formas en que Pablo participa a través de la oración de las riquezas que hay en Cristo. Unamos el versículo 4 y el versículo 7. Doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. El buen testimonio de Filemón, es decir, el amor hacia los hermanos confortando sus corazones, era fruto de la fe en Cristo. Y esto llenaba de gozo y de consolación al apóstol. La palabra usada aquí para el corazón, confortar el corazón, es vísceras. Los médicos e investigadores de la medicina dicen que el estómago es el segundo cerebro del cuerpo humano. Según expertos, el tubo digestivo dispone de una red de casi 100 millones de neuronas,
muchas más de las que tiene la columna vertebral, por lo que no es extraño que las emociones y la digestión tengan mucha relación. La Reina Valera de 1909 lee o escribe y traduce este versículo 7 así: porque tenemos gran gozo y consolación de tu caridad, de que por ti, oh hermano, han sido recreadas las entrañas de los santos. El comentario del Mundo Hispano dice que en los días de Pablo se sostenía que en las vísceras, en los intestinos, se encontraba el asiento de los afectos humanos. Eso es lo mismo que nosotros llamamos corazón, no el órgano. Cuando oímos que alguien es visceral, se refiere a que es una persona que tiene emociones intensas, que penetran, que se sienten hasta los huesos. Lo que Pablo está diciendo en este versículo es que él había sido consolado porque Filemón no servía superficialmente a la iglesia. No era meramente un servicio como el de Marta, sino que Filemón se estaba ocupando de lavar los pies, de lo más íntimo, de las necesidades de sus hermanos, hasta sus entrañas. ¿Cuántas de las veces que algún hermano por WhatsApp escribe que necesita oración, nosotros en verdad nos tomamos el tiempo de parar lo que estamos haciendo, ir a un lugar privado y orar por nuestro hermano? ¿O simplemente mandamos la manito y chao? Santiago 2:14 nos dice que ¿de qué sirve si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentados, saciados, pero no le das lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Esa fe que obra de Filemón produce en Pablo gozo y consuelo. La palabra usada para consuelo es la misma palabra que se usa para referirnos al Espíritu Santo, el Consolador. El consuelo que da Dios no es vano y meramente pasajero. Hay plenitud, lo llena todo. El consuelo dado por Filemón a Pablo era el consuelo del Señor, alentándole a ver sus prisiones como provechosas. Ciertamente Filemón era fruto de la predicación de Pablo. Era un motivo de gozo para el apóstol estar en la cárcel y saber que su discípulo, el discípulo de su predicación, estaba viviendo activa y efectivamente el Evangelio. Este hijo espiritual, Filemón, inundaba de plenitud de gozo al apóstol Pablo al vivir el Evangelio. Es un sentir de un padre que se goza en ver a sus hijos amándose unos a otros. ¿Qué padre o qué padre conocemos nosotros que se goza en ver a sus hijos en enemistad? ¿O cuál padre de nosotros se entristece al ver a sus hijos amándose? Pablo está lleno de gozo y de consuelo. Era consolador, porque la fe no fingida de Filemón le daban a Pablo la esperanza de que al enviar a Onésimo con la carta a donde su amo, la respuesta y el recibimiento de Filemón y de su iglesia serían mayores o mejores de lo que Pablo les pediría. Y esto seguramente produciría mayor gozo en Pablo. Por esa razón le hace el ruego que vemos en el versículo 6, que es nuestro último punto. Pero permítanme unas breves exhortaciones antes de pasar a este último punto. Quiero que cada uno de nosotros piense en algún hermano. Trate de que no sea uno con el que usted tenga mucha relación. Y pregúntese, ¿ha orado por él? ¿Por ella? Tal vez el hermano que está al frente, con los que tal vez nunca se saludan. ¿Da gracias a Dios por esa vida de ese hermano? ¿Se goza cuando escucha que le va bien a su hermano? ¿Es consolador para usted saber que Dios está obrando en la vida de su hermano? ¿Se ha tomado el trabajo de conocerle, de conocer su testimonio, de orar y darle gracias a Dios cuando oye algo de Él, mirando siempre lo bueno? Preguntémonos también, ¿hemos cuidado nuestro testimonio? ¿Hemos cuidado de guardar el testimonio de Cristo, demostrando activa y genuinamente con amor sincero que amamos a nuestros hermanos, cuidando de sus necesidades,
velando por aquellos que están pasando necesidad, siendo hospedadores, reconfortándolos hasta las entrañas. ¿Hablamos bien de nuestros hermanos, amados? ¿Podría un tercero acercarse a uno de nuestros hermanos y decir lo que dijo Pablo? He oído buenas cosas de ti porque tal hermano me habló bien de ti. Estas preguntas reflexivas nos conectan con el último punto, el versículo 6. Más que esclavos, partícipes de la comunión. Nuestro versículo 6 dice, y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. Pablo ha dado gracias a Dios por Filemón. Ha dado gracias a Dios por el buen testimonio que se ve en su espíritu hospedador con los hermanos en la iglesia de su casa. Y tiene un consuelo esperanzador de que Filemón hará partícipe a Onésimo de ese mismo amor caritativo, principalmente mostrando compasión al recibirle. Entonces, ¿no se hacen ustedes la pregunta por qué Pablo ahora le ruega que la comunión de su fe sea eficaz? Si ya ha dado gracias porque la fe de Filemón se ve, si ha dado gracias a Dios por el buen testimonio de Filemón, ¿por qué ahora ruega a Dios porque la fe de Filemón sea eficaz? Acaba de decir que da gracias. ¿Se está contradiciendo? En ninguna manera. Pablo está empezando a llevar a Filemón a la petición principal de su carta. Recordemos el primer sermón. Los esclavos vivían en establos, eran contados como objetos sin valor, como nos explicaba el pastor Oduber ahora. Sería mal visto por la sociedad que Filemón no solo recibiera a un esclavo fugitivo y ladrón, sino que además lo recibiera en su casa y lo sentara en su mesa. Pero ese sería la mayor muestra de la eficacia del Evangelio, un golpe social que rompería con todo estigma de lucha de clases, un golpe espiritual que derrumbaría todo argumento divisor, mostrando las riquezas que hay en Cristo, esclavos y amos, uno solo en el Señor. Sí, Filemón ha demostrado su fe en Cristo, teniendo un carácter caritativo, es decir, bondadoso. Abrió las puertas de su casa para la iglesia, alimentó a los hermanos, pero ahora vendría su mayor prueba. ¿Sería capaz de reconciliarse con su esclavo al punto de participar con él de la misma mesa del Señor? La palabra usada por Pablo aquí para comunión es la que la Reina Valera traduce participación o koinonía. Hoy en día, cuando algún familiar o algún conocido muy lejano tiene alguna celebración de un evento especial, un grado, un matrimonio, por su lejanía nos envía una tarjeta de participación. Pero ese es un mal uso de lo que es participar, porque sin duda ninguno de nosotros vamos a estar allí participando, no vamos a estar activamente celebrando este evento especial. No existe eso de que te acompaño de corazón. Ser partícipes de algo implica necesariamente estar presentes, tener comunión activa, estar implicados dentro de, ser beneficiarios y actores materiales de algo. Ese es otro de los cheques de la fe, como diría Spurgeon, otro de los tesoros que tenemos en los cielos, la riqueza de participar de la reconciliación. Al principio del sermón recordábamos que la carta a los Colosenses nos sería de mucha ayuda para interpretar la carta a Filemón. Y en este punto del sermón necesitamos recurrir a ella para que nos dé una luz, para que ilumine nuestro texto. Recordemos que la Biblia se interpreta a la luz de la Biblia. Y acá la carta a los Colosenses nos va a ayudar para saber a qué se está refiriendo Pablo cuando le dice a Filemón que ha rogado a Dios porque conozca todo el bien o todas las riquezas que hay en Cristo, para que así su participación sea eficaz. La instrucción que Pablo dio al mensajero, a Tíquico, era que la carta a los Colosenses fuera leída a toda la iglesia. Probablemente Filemón ya había escuchado esta carta, así que no le sonaría extraño lo que Pablo le estaba diciendo aquí en este versículo. Pablo en el versículo 1 de nuestra carta a Filemón se presenta como prisionero de Cristo, recordémoslo. Y en
Colosenses 1:24 dice que se alegra de sus sufrimientos por la iglesia, dentro de las cuales está Filemón y su familia. En los versículos 25 y 28 de este mismo capítulo 1 de Colosenses, el apóstol explica el motivo de ese gozo de sus padecimientos. Él había sido constituido ministro para beneficio de la iglesia a fin de predicar el misterio de la reconciliación que había estado oculto a pasadas generaciones. Es decir, el ministerio de Pablo era que en su cárcel fuera útil para predicar y dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria entre los gentiles, o sea, Cristo en medio de su iglesia reconciliando a judíos y a gentiles, a esclavos y a libres. En palabras de un reconocido pastor, Pablo tenía el ministerio de revelar el misterio de que en la cruz de Cristo la tierra es plana. Ante la cruz no hay diferencias políticas, ante la cruz no hay socialistas ni capitalistas, ni negros, ni blancos, ni esclavos, ni siervos. La riqueza de Cristo es esta unión, muchos miembros en un solo cuerpo, bajo una misma cabeza, que es Cristo. El ruego de Pablo en el versículo 6 de nuestra carta, que la fe de Filemón sea eficaz, es paralelo a lo que él dice en Colosenses 1, 21, 22. Ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, pero ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. En otras palabras, Pablo le recuerda a Filemón que así como él fue reconciliado con Dios en Cristo, habiendo sido antes enemigo de Dios, ahora era necesario que se reconciliara con Onésimo, a fin de presentarse los dos juntos, santos, sin tacha y sin mancha, irreprensibles delante del Señor. Que la fe de Filemón sea eficaz quiere decir o implica que el buen testimonio de Filemón debería ser irreprensible. Y no sería irreprensible si no se reconciliaba con Onésimo. ¿Cómo podría decir Filemón que él había sido perdonado y reconciliado con Dios si él no se reconciliaba con su esclavo? Entonces, ¿qué implica esta comunión y esta participación de la cual está hablando Pablo? Más que esclavos, participamos de todo lo bueno que hay en Cristo. La parte B del versículo 6 dice: por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. Perdón. Pablo se pone primero a él como ejemplo. Él está participando de los padecimientos de Cristo en la cárcel por amor a la iglesia, pero también está participando gozoso del testimonio de Filemón. Así que no estaba llamando a Filemón a tener compinchería o a ser cómplice con Onésimo y a celebrar su pecado. Esa es una mala idea de comunión. En muchas iglesias, especialmente a los jóvenes, se les enseña que koinonía es una especie de club cristiano donde se va a divertirse, a pasarla rico, a ir al cine y tener un buen ambiente, un buen tiempo y vivir la vida fantasiosa de un cristianismo superficial. No, koinonía no tiene nada que ver con participar o pertenecer a un grupo cultural y ser aceptado, con pasar buenos ratos, amenos y divertidos. Y no estoy diciendo que eso sea pecaminoso. Que como hermanos tengamos un tiempo para compartir una pizza o ir al cine, está bien, pero no confundamos la vida social con la koinonía. La koinonía a la que se refiere Pablo tiene varios significados, pero todas apuntan a lo mismo: participar activa y estrechamente de una fraternidad piadosa, fruto de ser partícipes de todo lo bueno que hay en Cristo. Lo repito, koinonía es participar activa y estrechamente de una fraternidad piadosa, fruto de ser partícipes de las riquezas que hay en Cristo. La koinonía hace referencia principalmente a participar
todos los miembros del cuerpo del ministerio de Cristo, su muerte, sus padecimientos, su sacrificio, su resurrección. Es decir, que todo lo bueno en Cristo implica sufrimiento. Esa es la pregunta del joven rico. Palabra dura es esta. Tristemente muchas veces queremos el cielo aquí y ahora, sin pagar el precio. El evangelio que venden en muchos lugares es ese de que en Cristo tenemos riquezas materiales, de salud, de vida feliz, sin dificultades y sobre todo sin santidad y sin sacrificio. Si para usted, si para alguno de los que nos está viendo, dejar toda su vida es mucho por Cristo, está en el lugar del joven rico y es tiempo de reflexionar si en verdad ha nacido de nuevo. Si todo lo bueno que hay en Cristo implica que ser cristianos es morir a nosotros mismos, ¿nos vamos a ir como el joven, tristes, o vamos a continuar como Pablo? Por eso muchas veces es tan difícil la comunión, porque cuando apreciamos más nuestra vida y esta vida que la eterna, valoramos más nuestra vida que a Cristo, y entonces vivimos pensando que merecemos más. Merecemos un mejor trato, merecemos que el hermano me salude bien, merecemos que el hermano ore por mí, merezco que los demás tengan paciencia conmigo, merezco que los demás me cuiden a mí, y todo se trata de mí. Un hermano, una vez, cuando lo saludé, le pregunté, ¿cómo estás, hermano? Y él me respondió con una frase que me quedó grabada. Él me dijo, mejor de lo que merezco. Y es cierto, merecíamos condenación, pero a Dios le plació salvarnos y tener misericordia de nosotros. Le plació tomarnos para usos honrosos. Cuando somos conscientes de esta riqueza, somos convencidos de que este tesoro en nosotros, vasijas de barro, implica que participemos los unos con los otros de los padecimientos de Cristo, para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios y no de nosotros, afligidos en todo pero no agobiados, perplejos pero no desesperados, perseguidos pero no abandonados, derribados pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo todas las partes de la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Segunda carta a los Corintios 4. Aquí otra de las bellas paradojas del Evangelio. Debemos estar dispuestos a morir para vivir. Es lo que Pablo dijo cuando el Espíritu Santo le anunció sus prisiones. Listo estoy no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor. Para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que sí, todo lo bueno que hay en Cristo implica participar de sus sufrimientos. Y no es participar individualmente, porque muchas veces es más fácil sufrir solo. Pero qué difícil es padecer por otros y con otros. Participar de los sufrimientos de nuestros hermanos como miembros del mismo cuerpo hace parte de los padecimientos como los de Cristo. A él los suyos lo rechazaron, los discípulos lo abandonaron, Pedro lo negó 3 veces, Tomás no creyó hasta meter el dedo en la llaga. Nosotros en nuestra coinonía tendremos diferencias. Somos pecadores, justos y pecadores, diría Lutero. Y estamos unidos en el mismo cuerpo. Nuestro pecado, mi pecado, los afectará a ustedes. Sus pecados me afectarán a mí. Mis debilidades los afectarán a ustedes, hermanos. Sus debilidades me afectarán a mí. Mis tristezas los deben entristecer a ustedes. Sus tristezas me deben entristecer a mí. Pero también el crecimiento de ustedes, la fe de ustedes debe producir gozo en mí. La fe mía debe producir gozo en ustedes. No saben cuánto gozo produce en los pastores ver a sus ovejas crecer. Y no saben cuánta tristeza produce en sus pastores ver a sus ovejas irse. No pretendamos querer vivir como si el dolor de mi brazo derecho no afectara al resto del cuerpo. Todo lo bueno, las alegrías, las tristezas, las luchas, todo ha de conmover nuestro corazón hasta las entrañas del mismo cuerpo.
Filemón había sido afrentado por su esclavo, que no solo no le había pedido perdón, sino que había huido, tal vez dejando su honra en entredicho. Pero aquí está el apóstol Pablo, uno que había pasado de perseguir y causar padecimiento a la iglesia, a padecer por esa iglesia, gozoso de soportar esos padecimientos por los santos, llamando a Filemón a perdonar, a participar de forma activa de la forma como Cristo nos perdonó, con derramamiento de sangre y muerte. Filemón tenía que participar también de la muerte y la resurrección con su hermano. Él debía morir a sí mismo y padecer los daños causados por Onésimo, a fin de ganarle como hermano y perdonarle y reconciliarse. Pero ¿es solo sufrimiento y padecimiento lo que tenemos en Cristo? Bueno, si así lo fuera, no habría nada de qué lamentarnos, pero no. Todas las riquezas que hay en Cristo implican también participar de sus victorias, de su santidad, de su justicia. A esto se refiere Pablo con el tener el pleno conocimiento de todo lo bueno que hay en Cristo. La palabra usada por Pablo para conocimiento es discernir, que es un conocer racional, un pleno convencimiento de que el Evangelio no es una emoción. Esta palabra conocimiento es la misma que nos exhorta a la hora de celebrar la cena del Señor, a discernir el cuerpo del Señor, que es donde precisamente vemos en su máximo esplendor lo que significa para nosotros la verdadera comunión y la verdadera coinonía. Los corintios no distinguían entre una cena común y la cena del Señor. Nosotros no podemos vivir creyendo que la comunión del mundo es la misma comunión de Dios con su iglesia. Tenemos la advertencia de que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Debemos discernir qué es tener comunión con Cristo y con nuestros hermanos. No nos movemos a amar a nuestros hermanos por un sentir. Si fuera por sentir, muchos de nosotros ni siquiera estaríamos aquí congregados. Nuestra adoración debe ser racional. Creemos en un Dios que se ha revelado en las Escrituras, que se reveló en Cristo y que nos da convencimiento de su existencia. Es lo mismo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 2. Alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios. La eficacia del Evangelio en nuestra comunión como hermanos llega por el conocimiento de todo lo bueno que tenemos en Cristo, es decir, por estar convencidos de que estamos reconciliados con el Padre. Esas son las riquezas que tenemos en Cristo. Fuimos regenerados, nacimos de nuevo, fuimos perdonados, justificados. Sus obras perfectas fueron puestas a nuestro nombre, nuestro pecado fue puesto sobre Él, nuestros ropajes, nuestros andrajos fueron puestos sobre Cristo y su ropaje de santidad fue puesto sobre nosotros. Fuimos hechos santos, separados y apartados del mundo, librados de la servidumbre del pecado, ya no somos esclavos del pecado, fuimos hechos sacerdotes para poder acceder al trono de la gracia. Tenemos además la esperanza de que Él obra en nosotros, de que el que comenzó la buena obra en nosotros, la terminará, santificándonos hasta poder presentarnos delante de Él, santos, sin tacha, sin mancha, el día de su regreso. La única forma, amados hermanos, de tener una correcta y santa comunión, una coinonía, es estar convencido de todo lo bueno que tenemos en Cristo. ¿Estamos convencidos de las riquezas que tenemos en Él? Entonces vivamos la verdadera coinonía. Quiero hacer unas breves reflexiones para terminar. Dice Colosenses 3, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amados, no nos fijemos en los pecados de nuestros hermanos. Caminemos juntos de la mano por este bello peregrinaje, como cristiano y fiel en el progreso al peregrino. No olvidemos que esta carrera no es de velocidad, es de resistencia.
soportémonos los unos a los otros, perdonémonos los unos a los otros, no tardemos en perdonar a nuestro hermano. Si cae, levantémonos lo antes posible. Ayudémonos en nuestra santificación, dejemos de estar compitiendo, animémonos a orar los unos a los otros, ayudémonos, motivémonos a estudiar la Biblia. No nos llamemos a ver un programa de televisión, llamémonos a orar la Biblia, a leer su palabra. Que nuestro trato entre hermanos sea sazonado con amor. Evitemos las contiendas y las divisiones por causas efímeras como las peleas políticas que hay allá en la calle. Cuando tengamos diferencias, y las vamos a tener porque somos pecadores, resolvámoslas y hablémoslas con amor, como Cristo estando en la mitad de nosotros. Hablemos con honestidad los unos a los otros. Tengamos siempre presente que somos uno con Cristo. No tengamos la necedad de pensar que puedo hablar mal de mi hermano sin que Cristo lo sepa. Somos el mismo cuerpo. Cristo lo sabe. Onésimo habló bien de su amo. ¿Cuántos de nosotros estamos hoy aquí viéndonos y hablándonos por primera vez después de los 2 meses de cuarentena? ¿Cuántos nos estamos viendo y hablándonos después del largo año de pandemia? Y lo que siempre digo cuando estoy aquí, tengo la oportunidad, el primer exhortado es el que predica. Yo también estoy siendo confrontado. Con muchos de ustedes no he hablado en el último año. Y me tengo que arrepentir de eso. ¿Cuántos nos hemos movido a dar una voz de consuelo o aliento a los hermanos que han perdido familiares en este tiempo? Que han perdido familiares por la pandemia. ¿Cuántos hemos apoyado a los que han estado en ansiedad, en angustia, en depresión, que han tenido temor por la pandemia, que han tenido temor por las protestas? ¿Cuántos de nosotros los hemos consolado hasta las entrañas? Debemos revisarnos, amados hermanos, y recordar el principal llamado que hace Pablo a Filemón. Participar de las riquezas de Cristo nos debe conducir a tener una comunión expresada en la reconciliación, diciendo y recordando, como dice Colosenses también, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Para los no creyentes, amigo, tu comunión con el mundo puede darte una aparente paz. Al verte como igual a todo el mundo, al verte alentado con todos los demás que huyen de Dios, te sentirás libre. Pero la verdad es que eres esclavo de tu pecado y haces parte de esa multitud de esclavos que va en el mismo bote pensando que va a mejores tierras huyendo de Dios. Vives en la misma litera donde todos comen y donde todos hacen sus necesidades. Estás acostumbrado al olor de tu pecado y el del pecado de tus compañeros. Y te digo que ciertamente un día ese barco llegará a puerto seguro. Creyendo que estás huyendo de Dios, volverás y te darás cuenta que has navegado en círculos y volverás a estar cara a cara con aquel del cual que huyes. Ya nadie podrá quitar tus cadenas y serás arrojado al lago de fuego y azufre. Pero si oyes hoy la voz de Dios en este sermón, si has sido expuesto a la obra de Cristo, si puedes ver las riquezas que hay en Cristo, lánzate de ese bote, lánzate, que Cristo mismo irá al fondo del mar y te rescatará, como lo ha hecho con cada uno de nosotros. Corre a Cristo y nosotros estaremos gozosos de darle gracias a Dios por tu salvación y estaremos dispuestos a orar por ti y servirte en esta misma hermandad. Ve a Cristo y sé libre. Amén.